viviendo como escogidos, santos y amados de Dios en la familia. El domingo pasado fue el título similar, pero decíamos en el matrimonio. Y vimos esos versículos en donde Dios nos presenta a través del apóstol Pablo el principio de autoridad y sujeción que Él estableció para cada una de las relaciones interpersonales. Y esta es la segunda relación interpersonal que vamos a revisar, la de la familia, en donde, de acuerdo al pasaje, a los hijos, gracias César, a los hijos les toca asumir el rol de la sujeción y a los padres les toca asumir el rol de la autoridad. Vamos a orar, vamos a pedirle dirección a Dios, que podamos recibir su palabra como palabra de Dios, con humildad, con plena certidumbre de fe también, creyendo que es Dios quien ha establecido este principio de autoridad y sujeción, y no la cultura, no los estilos de vida de algunos pueblos. Bendito Dios, te damos gracias. Primeramente, gracias, Señor, porque tú eres Dios y de manera amplia y generosa nos has invitado a ser parte de tu pueblo, de tu familia, de tu cuerpo, sin que nosotros ni siquiera sospecháramos de esta vida abundante que hay en ti. De cualquier manera, tú nos escogiste, nos apartaste, nos amaste. Y ahora podemos decir con toda seguridad que somos pueblo tuyo, escogidos, santos y amados. Y queremos rogarte que abras nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra con toda humildad, con obediencia, con fe, para que podamos ponerla por práctica, Señor. Bendice cada corazón aquí presente y abre nuestros corazones para que tu palabra dé fruto en nosotros. Que muchas acciones de gracias también sean dadas a ti. En Cristo Jesús. Amén. Vamos ahí, por favor, a Colosenses, capítulo 3, versículo 20 y 21. La segunda, como les digo, la segunda relación interpersonal. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Una muy breve instrucción a dos grupos de personas, a los hijos y a los padres, pero de dimensiones realmente enormes, de consecuencias colosales, diría yo, porque estamos hablando de la vida o la muerte de la gente. Al igual que a la mujer casada, que vimos el domingo pasado, a los hijos se les ofrece una razón adicional para asumir su rol de sujeción. Se les da un motivo adicional y ese motivo adicional es Dios mismo. Por eso dice aquí, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ese es un elemento adicional que debe de servir de aliciente a los hijos para obedecer a sus padres. Dios es el que está en la mira al final de todo. Y yo quisiera de alguna manera establecer algo para que no haya un poquito de malos entendidos. Cuando estamos hablando aquí de hijos, obedeced en todo a vuestros padres, estamos hablando a los hijos
cuyas edades y condición todavía los mantienen bajo el techo y la autoridad de sus padres. Es decir, un hijo que ya es adulto, que ya se casó, que ya tiene una vida separada, estamos hablando de otra cosa ahí. Él ya tiene que formar su propia familia, tiene que establecer los principios bíblicos en su propia casa. Por eso la Escritura dice que cuando el hombre contrae matrimonio, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, hay una autonomía y una independencia tanto económica, espiritual, moral, que debe asumirse a la hora de que formamos una familia nueva, a la hora de que un hombre y una mujer contraen matrimonio. Pero mientras eso no ocurre y los hijos siguen viviendo bajo la tutela de los padres, bajo su autoridad, bajo su mismo techo, esta instrucción aplica. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y la pregunta para los hijos que están en esa condición, ¿habrá aquí hijos que estén en esa condición? Es decir, que siguen viviendo bajo el techo de sus padres, que no son autónomos todavía, no son independientes. ¿Hay hijos? Ánimo, levanten la mano, no pasa nada. Sí hay algunos, ¿verdad? Entonces la pregunta para ustedes es, escuchen la pregunta, ¿les gustaría agradar al Señor? Wow, pensé que iba a haber un coro de respuesta. Otra vez, a lo mejor no me escucharon. A ver, jóvenes, ¿les gustaría agradar al Señor? Y a ver, se me hace que en la tercera es la vencida. Jóvenes, ¿les gustaría agradar al Señor? Sí, ¿verdad? Aquí hay una receta infalible. ¿Cuál es esa receta infalible? Obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus padres en todo, porque eso agrada al Señor. Si tú obedeces a tus padres, estás agradando al Señor. Ahora, papás, tanto la mamá como el papá, y ahorita escuchamos un realmente tremendo testimonio de una madre guerrera en la oración a favor de sus hijos. Si tus hijos, pon atención ahora tú, que eres papá, que eres mamá de esos jóvenes, de esos niños, si tus hijos han de obedecer en todo, porque esto agrada al Señor, hay una cosa evidente en este texto, hay una cosa obvia. ¿Cuál es esa? Tus hijos deben saber con toda claridad quién es el Señor. Tienen que saber perfectamente quién es el Señor. Y el responsable primario, directo, de que ellos conozcan al Señor, eres tú, como papá, como mamá. Desde su más temprana edad, tú eres el responsable de que ellos conozcan al Señor. Tu primera obligación, hermano, tu primera responsabilidad como padre es enseñarles quién es el Señor. Debes presentarle al Señor Dios que creó todo. Nuestro Dios todopoderoso, el que tiene vida en sí mismo. El Dios soberano, infinito, eterno, justo, santo, lento para la ira, grande en misericordia. Tú como papá, tú como mamá, tienen esa primera enorme responsabilidad de presentarles a tus hijos a este Dios, que es el único Dios vivo y verdadero. Tienes que presentarle a Dios, que es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Tienes que presentarles a este Señor que quiso dar su vida en lugar tuyo y en lugar de tus hijos, para que tú y tus hijos tuvieran vida eterna. Ese es el Señor que tú tienes que presentar. Ellos tienen que conocer a ese Señor para que cuando escuchen el mandato,
obedece a tus padres porque eso agrada al Señor, ellos estén dispuestos y digan, yo quiero obedecer porque voy a agradar a ese Señor que me rescató, a ese Señor que me ama, a ese Señor que cargó mi pecado y lo clavó en la cruz. Quiero agradar a ese Señor que creó el universo y que me sustenta y que, como decía Alcides, me promete estar conmigo todos los días de mi vida para ayudarme, para socorrerme en la necesidad. Yo quiero agradar a ese Señor, por lo tanto, voy a obedecer a mis padres. La responsabilidad es grande, ¿no? Y nadie, hermano, nadie la va a venir a hacer por ti. Tú como papá, tú como mamá, tienes esa responsabilidad. Es una tarea enorme, pero muy gratificante, porque estarás llevando a una persona a los pies de Cristo. Y qué mejor oportunidad que con tus hijos. Por supuesto que existen apoyos adicionales como las maestras que están ahorita ahí en clases, los pastores, los mensajes que puedes encontrar en algún libro, ahora en día en las redes sociales, por supuesto. Pero en primera y última instancia, la responsabilidad de llevar de la mano a tu hijo ante Cristo Jesús es tuya. No puedes delegar esa responsabilidad. No puedes venir y decir, bueno, pues ahí que les enseñen en la clase, en la escuelita dominical, en el, no sé, en el club de verano, en el campamento. Son apoyos adicionales, son apoyos extra. Pero la vida de oración, como nos contaba ahorita Alcides, te corresponde. La vida en donde tú instruyes a tu hijo desde temprana edad, te corresponde a ti. No es la responsabilidad del maestro, del pastor, de la maestra de escuela dominical. No es la responsabilidad, es tuya, hermano. Es algo que debemos enseñar desde siempre a nuestros hijos. Y llegará un momento muy temprano en su vida en que ellos van a tener capacidad de entender las cosas. Tienes que aprovechar con toda diligencia enseñarlos. Enseñar a obedecer también. Tienes que hacerlo tú. No esperes que te van a enseñar, que a tu hijo lo van a enseñar a obedecer en la guardería. No va a ser así. Tú tienes que enseñarlo a obedecer, porque de su propia voluntad difícilmente lo va a hacer, Difícilmente. Ya venimos equipados desde bebés con un corazón que tiende a la rebeldía por el pecado al que fuimos arrastrados todos desde el primer hombre. Por eso es importantísimo que debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer. Porque mira, y con tristeza y seguramente todos somos testigos, de alguna manera nos habrá tocado alguna escena como esta. Te encuentras con una familia de conocidos, amigos de la secundaria, por ejemplo. Bueno, me regreso unos años, porque ya no me tocaría a mí ahorita, ya mis hijos ya son adultos. Pero cuando uno es joven y tiene hijos de, no sé, 5, 6 años y va caminando por el centro y te topas una familia de compañeros también con sus hijos y los saludas y luego quieres ir a saludar al niño. A veces el niño se esconde de ti, le da vueltas a la mamá y la mamá anda con el brazo. Y tú, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y lo andas persiguiendo y el niño voltea a la mamá y no te saludo, no hace caso. Y la mamá o el papá le dice, salude, mijo, no hay poder humano que hagan que el niño obedezca a sus padres a saludar al amigo. No responden, simplemente no. Y luego entonces la mamá o el papá, después de un silencio tenso, sacan la conocida excusa de, híjole, una disculpa, es que fíjese que anda muy cansado el pobre porque no durmió bien, ya es hora de que duerma. No, está bien. Dices así, te despides y de repente volteas, imagínate en el mall, ¿verdad? Y ves al niño cansado y con poco sueño corriendo como un polvorín, comiéndose un barquillo de nieve de chocolate.
No era cansancio, no era que no oía bien, era desobediencia. Era un síntoma que los papás no hemos tomado el tiempo de enseñar a nuestros hijos a obedecer desde esa edad. Y suena hasta gracioso, pero hermanos, es un síntoma peligroso. Cuando tu hijo no es capaz de saludar a alguien porque no le da la gana saludar, quiere decir que tú no has tomado el tiempo en educarlo para que obedezca. Otra escena, vamos a la Soriana y de repente en la caja te topas ahí un carrito con el niño sentado, la mamá, y el niño empieza a pedir aquel dulce, aquel juguete, y la mamá le dice, no, mijo, ahorita no, ya vamos tarde, ya es hora de comer. Dulces ahorita no. Y empieza a subir el volumen el niño en la exigencia del dulce. Y quiero el dulce. No, mijito, es que... Y de repente el caos. El niño no nada más pide, empieza a gritar, empieza a llorar, a berrear. Y empieza el desorden en donde toda la Soriana se da cuenta. Aquel niño, ¿qué querrá ese niño? El niño quiere un dulce. La mamá se sonroja, no atina a decirle cállate esto y lo otro, y el niño sigue en las mismas y cada vez le sube el volumen. ¿Qué termina haciendo la mamá? Toma el dulce y se lo da al niño. Y como por arte de magia, el niño guarda silencio, se calla. Las lágrimas dejaron de salir. Y luego la mamá le dice, pero... mijito, te lo comes después de comer, porque ahorita, y el niño lo abre y se lo come. Y la ve a los ojos a la mamá. Y la mamá, llega el momento en que la mamá pasa la caja y la señora, la muchacha de la caja vio toda la escena y le dice, señora, pues controle a su niño, mire, está tirando aquí las envolturas de los dulces en la banda de la caja. Y la mamá, te digo que no, y el niño sigue. Hermanos, son escenas reales de un descuido terrible en donde no nos hemos tomado el tiempo de enseñar a nuestros hijos desde que son bebitos, chiquitos, a obedecer. Y nosotros estamos haciéndoles un mal cuando no tomamos el tiempo para enseñarlos a obedecer desde esa edad. Necesitas tomar en serio este rol, hermano. La cajera de la Soriana no va a educar a tu hijo. El amigo de tus amigos que no saludó no va a regresar a obligar al niño a que te salude. A ese niño lo tienes tú las 24 horas contigo y lo tendrás con el favor de Dios toda la vida. Y más vale que nos tomemos el tiempo en enseñarlos a obedecer. Y como dije al principio, para enseñarlos a obedecer, porque esto agrada al Señor, tenemos que presentarles quién es el Señor. Esa inversión de vida es la mejor que existe. En ninguna otra cosa, en ninguna otra actividad en la que pudiéramos meternos nosotros día a día, encontraremos mejores dividendos que educando a nuestros hijos en los caminos del Señor. No existe ninguna cosa en el mundo que pueda ser comparable con el fruto de tener hijos que cuando lleguen a grandes tengan su corazón rendido a nuestro Señor Jesucristo. Y eso empieza desde niños, desde pequeños. Te animo entonces a que tomes ese tiempo en serio. Ahora, yo les pregunto a los jóvenes que ahorita levantaron su mano, ¿qué te provoca a ti el saber que cuando obedeces a tus padres estás agradando a Dios? ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué llega a tu corazón? Mientras lo piensas, déjame decirte que cuando tenemos este mandamiento, para el joven que ya entiende, no es el niño de la carriola, es un joven que entiende que tiene que obedecer en todo a sus padres porque eso agrada al Señor. Para ti es una prueba
de la medida en la que tú conoces y amas al Señor. Porque si no lo conoces, ¿qué te importa lo que le agrade a Dios? Si no conoces a Dios, si Dios para ti no es nadie, ¿cuál es el plan de querer obedecer para que se agrade a Dios? No existe. Hubo un hombre que no conocía a Dios y por lo tanto no le importaba obedecer. ¿Se acuerdan cuando Moisés llega con Faraón y le dice: Faraón, Jehová, el Dios de Israel, me ha mandado a ti para que dejes ir a su pueblo, para que le sirvan, que dejes ir a su pueblo porque tiene que salir a hacer fiesta para su Dios. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, jóvenes, esta no debe ser tu actitud. Pero hermanos padres, esa podría ser su actitud si tú no le presentas quién es Dios. No sé si me explico. En la medida en que ellos conozcan al verdadero Dios, en esa medida harán todo lo posible para agradar a ese Dios. Y si para agradar a ese Dios, uno de los elementos más básicos es obedecer a sus padres, van a obedecer con gusto. Y qué gozo es ver niños bien educados. Porque así como hay esos niños que no saludan, esos niños que lloran en la Soriana, también debo de decirlo, hay niños que llegan y te dan la mano como si fuera un adulto, se despiden de ti, te piden las cosas por favor, te dan las gracias. Eso es un signo de una educación de casa muy valiosa. Hermanos, no nos descuidemos. Nuestros hijos están aprendiendo todo desde niñitos. Y salud. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacer para ellos lo mejor. Desobedecer a los padres, jóvenes, desobedecer a los padres no corresponde a la vida de los que estamos en Cristo. De hecho, corresponde a los que no están en Cristo, a los que no conocen ni reconocen a Dios ni le dan gracias. Romanos capítulo 1:30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y luego está ahí subrayado: desobedientes a los padres. Cuando no se conoce a Dios, esta puede llegar a ser una característica: desobedientes a los padres. Segunda Timoteo 3:1-2, también debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sin duda que se ve una relación de causa-efecto. Estos niños desobedientes a los padres es lo que aprendieron, que no existe la autoridad. Cuando sí existe, y en todo lugar. Hay autoridad en el kinder, en la primaria, hasta la universidad, el doctorado. Hay universidad en las calles con el tránsito. Hay autoridades locales, municipales, estatales. Hay autoridades mundiales. La autoridad existe porque Dios así lo decidió. De hecho, Dios dice: no existe autoridad sino la que está puesta por Dios. Y Dios es el que estableció este principio. Entonces yo otra vez me dirijo a los jóvenes para animarlos a que no se queden en el lado de Faraón, que no conocía a Dios y por lo tanto no obedecía. Que no se queden en el lugar de estos hijos desobedientes. Pero como yo sé y confío que ustedes están en Cristo Jesús. ¿Están en Cristo Jesús, muchachos?
como yo confío y deseo de todo corazón que así sea, es decir, que tú eres un joven que por la gracia de Dios te has arrepentido de tus pecados y que por medio de la fe en Cristo Jesús eres salvo de la ira de Dios, entonces tú eres un joven escogido, santo y amado de Dios. Y lo que corresponde a un joven escogido, santo y amado de Dios es obedecer a sus padres en todo. Obedecer a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque eso agrada al Señor. Y el Señor te rescató. Y el Señor te ama. Obedecer en todo. La pregunta entonces para ti es: ¿obedecerás a tus padres, joven, ahora que estás aquí? ¿Has captado lo que Dios quiere de ti? Que obedezcas a tus padres en todo. Es lo mejor que puedes hacer. Y vas a saber que estás agradando a Dios. Ahora el versículo 21 nos habla a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar significa lastimar, dar motivos para el enojo o incluso la ira. Significa irritar a alguien, ponerlo de malas. Eso significa exasperar. Pablo nos advierte a no hacerlo. No hacerlo. Esta instrucción es para nosotros los padres. No exasperes a tu hijo, no lo irrites. No lo muevas a que él empiece a sentir coraje, rabia. ¿Por qué? Dice ahí, para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Hermanos, las consecuencias de no obedecer ahora nosotros como padres esta instrucción son terribles. Ninguno de nosotros quiere criar a su hijo haciéndolo alguien desalentado. Ninguno de nosotros. Vivir en el desaliento es una de las condiciones más tristes, más pobres en la que puede estar un ser humano. Porque cuando alguien está desalentado es alguien que no tiene ánimo, no tiene esperanza en nadie ni en nada, que sus padres le han fallado, lo provocan a ira, lo irritan, lo molestan, desactivan su inteligencia, su ánimo. Una persona que está sin aliento, está sin gozo, descorazonado, sin confianza en nada ni en nadie. No le importa mucho lo que pase o deje de pasar en su vida y en el mundo. Te pregunto a ti, papá, ¿quisieras un hijo así? Por supuesto que no. ¿Cuál es la instrucción para nosotros? No los exasperes. No los exasperes. No aproveches tu autoridad de una mala manera, provocándolos a la ira. No abuses de tu poder como padre con la autoridad que Dios te concedió para poner el pie sobre ellos, humillándolos, desalentándolos, criticándolos, burlándote de ellos, menospreciándolos, descalificándolos cuando las cosas no les salen bien. Y tenemos ejemplos cuando un hijo llega con una mala calificación, cuando un hijo le va mal en un torneo deportivo, si nosotros abusamos de nuestra autoridad y los aplastamos, hermanos, estamos en un grave pecado. Estamos desalentando a nuestros hijos, los estamos hundiendo en la desesperanza. Y la instrucción de Dios para nosotros es: no hagas eso. No hagas eso porque vas a echar a perder el ánimo, el espíritu de tu hijo. Por el contrario, lo que nosotros queremos es criarlos en el Señor, mostrarles la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, compartir con ellos el gozo que tenemos en nuestro Señor, la confianza de saber, como nos decía otra vez Alcides, que tenemos un Señor omnipresente,
inmutable y que ha ofrecido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Tenemos que brindarle esa esperanza a nuestros hijos. Ellos tienen que saber a qué Señor están sirviendo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, como dice la Escritura. Hay que llevarlos a que pongan los ojos en Jesús. No se te va a quitar la autoridad por dejar de maltratar a tus hijos. Al contrario, va a adquirir un mayor nivel. Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice justamente eso. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, nuestros hijos, y no tengo que decírselo, todos ustedes lo saben, nuestros hijos son un tesoro. Es un tremendo regalo de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Un regalo inmerecido, sin nada más de imaginar cómo Dios hace las cosas. Cómo se va formando una persona en el vientre de su madre. Dios haciendo, enhebrando cada músculo, cada tendón, cada célula. Es de Dios. A final de cuentas, nuestros hijos son de Dios. Él los está creando en el vientre de la madre y nos los presta por un tiempo. Es una gran responsabilidad de nosotros guiarlos, como dice aquí, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, sí con disciplina, pero basada siempre en la palabra de Dios, en todo el consejo de Dios. Dios quiere que los criemos de esa manera. Por un lado, no podemos dejar de enseñarlos a obedecer. Por otro lado, tenemos que cuidar de no llegar a la exasperación. ¿Pueden ver esos extremos? Es decir, si yo quiero hacer a mi hijo que obedezca y no tengo cuidado, puedo estar cayendo en un punto en donde lo estoy exasperando y lo puedo llevar al desaliento. Pero por otro lado, eso no me debe de intimidar para decir, no, mejor ya no lo enseño a obedecer, porque puede que caiga en la exasperación. No caigamos en esa trampa. No sueltes tu responsabilidad, te toca, hermano. Y vas a tener que hacer acopio de sabiduría pidiéndosela a Dios, consultar la Escritura y poder enseñar. Y la Biblia, en la infinita sabiduría de Dios, nos ofrece principios, consejos, mandatos que podemos poner en práctica. El libro de Proverbios es una maravilla de Dios para nosotros. Mira lo que dice, por ejemplo, Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No se apresure. ¿Hay disciplina? Sí. ¿Hay disciplina incluso corporal? Sí. Pero tenemos que estar cuidadosos de no llevar a la exasperación para que no se desalienten. Y tenemos que estar mucho más cuidadosos de hacerlo, pero no destruirlo. No se apresure tu alma para destruirlo. Hay días en la vida, especialmente de las mamás, en donde los hijos pueden representar un desafío tremendo, ¿no? Días en donde la mamá está con media gota de paciencia de lo que le quedó en la mañana y el niño o los niños empiezan su teatro. Hermanos, necesitamos mucho la sabiduría de Dios. Necesitamos orar. Como decía Alcides, de rodillas, mamás, de rodillas, papás, porque necesitamos paciencia. Cuando dice aquí, no se apresure tu alma para destruirlo, las imágenes son recurrentes en la gente de mi generación, ¿verdad? Una chancla voladora, un cepillo, un cintarazo, o sea, hay disciplina corporal, hermanos, y tiene que ser. Pero no se apresure tu alma a destruir a tu hijo. No se apresure. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después
da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Papás, tú como papá y tú como mamá, pónganse de acuerdo. Establezcan los límites que hay para cuando se tiene que aplicar una disciplina. Establezcan, vamos a decirlo así, las sanciones correspondientes a las desobediencias de tus hijos. Una desobediencia puede equivaler a esta sanción. Una rebeldía debe de equivaler a esta otra sanción, y así sucesivamente. Es cosa de pedirle sabiduría a Dios y empezar a vivir de esa manera. ¿Cuál es el objetivo? Que tu hijo conozca a Dios y que busque agradarlo mediante la obediencia a ti. Es lo que dice Dios. Y en cada etapa de su vida tendremos retos diferentes. Hablaba ahorita de los bebitos, de los chiquitos, y luego vienen los jovencitos, los adolescentes, y luego vienen ya las etapas en donde se casan y ya tienes menos injerencia, pero tienes que pedir la misma sabiduría. Necesitamos en todo tiempo saber cómo disciplinar, instruir, amonestar o estorbar cuando sea el caso. En la edad de nuestros jóvenes que ya deciden muchas cosas por ellos, a veces no deciden bien y necesitamos estorbarlos. Necesitamos hacerles ver en dónde están mal. Necesitamos ponernos en su camino para que no continúen por ahí. No podemos bajar la guardia, hermanos. Ellos tienen que poder ver en nosotros el ejemplo de quién es Dios. Tienen que ver en nosotros el ejemplo de que la vida cristiana no significa una invención de actividades dominicales para venir el domingo y tener algo que hacer. Eso no es. Ellos tienen que ver una relación viva de nosotros con nuestro Dios. Para terminar, yo quisiera reforzar y recomendar algo. Reforzar, por un lado, que todo el consejo de Dios está en la Biblia. Aquí está. Debemos y podemos con libertad acudir a ella para encontrar el consejo que necesitamos para poder enseñar a nuestros hijos a obedecer. Pero también Dios ha levantado a través de la historia, como dice la Escritura en alguna parte, dones espirituales para la edificación del cuerpo de la iglesia. Y esos dones espirituales son pastores, maestros, teólogos, que a través del tiempo han escrito libros que son de mucha ayuda para ti como papá. Si eres un papá con niños chiquitos, hay libros especiales para esa edad. Si eres un papá para un joven de entre 15 y 20 años, hay libros que te pueden guiar, escritos por hermanos fieles que buscan en el consejo de la palabra una manera práctica para ayudarte. No sabemos todo, hermanos. Nadie de nosotros es experto en todo. Necesitamos ayuda. Y una ayuda que tenemos que darnos entre nosotros. Y si conoces familias que tienen hijos de tu edad, una ayuda es interceder unos por otros. Rogarle a Dios que nos dé sabiduría a todos para que la generación de niños que va creciendo junta, la de jóvenes, la de adolescentes, vaya siendo guiada por sus padres en la disciplina y la amonestación del Señor. Podemos hacer eso ya, interceder por nuestros amigos o nuestras amigas que tienen hijos en edades similares a los de nosotros. Haremos bien en que vayas armando tu biblioteca, especialmente los que no sé por dónde vi, pero alguien está esperando bebé. Se puede ir haciendo una biblioteca desde ya. Y yo siempre recomiendo, y a lo mejor me dirán, no, eso ya está pasado de moda, pero no, todavía están en Amazon, ya los consulté. Todavía se venden los libros del doctor James Dobson, como le decía a mi hijo Raúl Héctor, el DR Dobson. Desde que era niño, ¿verdad? Los tenemos los libros. Yo se los recomiendo ampliamente. Hay varios, hay uno que se llama Atrévete a disciplinar. Hay otro que se llama Criando varones, para aquellos casos en donde son puros niños. Criando varones es un buen libro. Hay otro que se llama Criando niñas, criando mujeres, también muy bueno. Y hay una serie de 3 libros que hablan de la familia.
empezando con sexualidad y matrimonio, y luego la cuestión de la familia, y luego ahora sí específicamente preguntas y respuestas puntuales sobre cómo criar a nuestros hijos. Te animo, no será dinero mal invertido. Busca recursos. Pregunta a algún hermano, pregúntale al pastor Manuel, pregúntale a mi esposa, a alguien que sabemos que ha leído libros y puede recomendar. Nuestra hermana Virginia Vargas también nos puede, sin duda, sugerir literatura saludable para nosotros. Lo que quiero que quedara, hermanos, esto es de vida o muerte. La crianza de nuestros hijos es sumamente importante. No podemos decir, no, hombre, está exagerando el pastor Raúl, ¿verdad? Y que lo eduque el iPad. No, hermano, no se vale. No podemos decirle eso a Dios. El niño que me prestaste, el niño que me regalaste, la herencia que me diste, no me importó nada y por eso no lo eduqué. Y por eso no lo enseñé a obedecer. Y por eso quién sabe dónde andará perdido. No podemos llegar a ese punto. No podemos. Reflexiones finales entonces. Nuestro Señor Jesucristo es digno de ser agradado por nosotros, tanto por hijos como por los padres, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es perfecto en todo sentido y es nuestro bien. Queremos agradar a nuestro Dios. Y una manera para ustedes jóvenes es obedecer a sus papás en todo. Y para nosotros padres es no exasperarlos, no desalentarlos, sino por el contrario, presentarles a nuestro glorioso Señor, criándolos en disciplina y en la amonestación del Señor. Y como hijos, obedecer a los padres agrada al Señor. Como padres, criar a los hijos sin conducirlos al desaliento agrada al Señor. Amén.